Los últimos días de Bizancio fueron, sin lugar a dudas, un periodo lleno de tensión, intrigas y desenlaces inesperados. ¿Alguna vez has imaginado cómo una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad se desmoronó ante nuestros ojos? ¿Qué circunstancias y decisiones llevaron a la caída de un imperio que había perdurado durante más de 1000 años? Acompáñame en esta exploración fascinante de los eventos que rodearon la caída de Bizancio, en un viaje que promete revelaciones y sorpresas a cada paso. Imagina la ciudad de Constantinopla en el año 1453. Las murallas que la rodean han visto triunfos y derrotas, invasiones y resistencia. Pero esa primavera, una sombra se cernía sobre la ciudad. Los otomanos, liderados por el ambicioso Mehmed II, estaban decididos a conquistarla. Pero, más allá de las batallas y la estrategia militar, hay una historia escondida de traiciones, alianzas inesperadas y momentos de pura desesperación. Asterisco, ¿qué factores determinaron el destino final de Bizancio? Asterisco, este relato no solo es sobre guerras, es una exploración de la humanidad en su forma más pura. Cuando se habla de la caída de Bizancio, uno de los factores más sorprendentes es la fragmentación interna del imperio. Desilusión, luchas de poder, y el desgaste de una burocracia centenaria hicieron que las fuerzas internas fueran tan perjudiciales como el enemigo externo. Asterisco, ¿te has preguntado alguna vez en qué medida las divisiones internas pueden ser más devastadoras que el ataque de un enemigo visiblemente fuerte? Asterisco, con cada facción en conflicto, la resistencia se debilitaba, dejando a la ciudad vulnerable a la inminente adversidad. El protagonista de esta historia es, indudablemente, el emperador Constantino XI. Se trataba de un líder que, a pesar de las adversidades, despertó un sentido de esperanza y resistencia entre sus súbditos. A pesar de ello, su capacidad para reunir apoyos fue severamente limitada debido a la inestabilidad política y a los conflictos religiosos que asolaban a la ciudad. Asterisco, considera esto. Asterisco, Constantino no solo estaba luchando contra los otomanos, también estaba tratando de unir a una población profundamente dividida. Asterisco, ¿podría haber hecho algo diferente que hubiera cambiado el destino de su imperio? Asterisco. Pero eso no es todo. Para muchos, la caída de Bizancio marca el final de una época en la historia europea, el final de la Edad Media. Pero, ¿asterisco realmente lo fue? Asterisco, al observar más de cerca, nos encontramos con un cambio de paradigma, un punto de inflexión hacia el Renacimiento. Mientras los muros de Constantinopla caían, el conocimiento y la cultura bizantina estaban a punto de caer mediante el comercio e intercambio cultural. Así, lo que muchos consideran un final, podría verse como el comienzo de algo nuevo. La historia es, después de todo, un ciclo de destrucción y renacimiento. A medida que se desarrolla la narrativa, es imposible ignorar el papel crucial de la tecnología militar. Los cañones otomanos, innovaciones de la artillería, se convirtieron en los responsables de romper las antiguas murallas de la ciudad. Asterisco, imagínate el impacto psicológico de ver que el enemigo había evolucionado de tal forma. Asterisco, en contraste, con la falta de recursos y el declive de la tecnología en el Imperio bizantino, muchos se preguntan, asterisco, ¿cuánto tiempo se pueden sostener las viejas glorias frente a la innovación? Asterisco, aquí encontramos una metáfora poderosa de cómo el progreso puede ser el enemigo más sutil, y peor, que uno puede enfrentar. Uno de los momentos más impactantes es la famosa defensa de las murallas por parte de los bizantinos. La batalla era feroz y no se luchó sin sangre. Pero lo que muchos no conocen es que, durante esos momentos desesperados, se suscitó un intercambio de ideas que podría haber cambiado el curso del conflicto. Los bizantinos, con la esperanza hasta el último aliento, innovaron en sus tácticas. Pero a pesar de su valentía y de sus esfuerzos monumentales por resistir, el destino ya estaba sellado. Asterisco, ¿puedes imaginar estar tan cerca del éxito y, sin embargo, ser derrotado por un giro inesperado del destino? Asterisco. La interacción entre los otomanos y los bizantinos se tornó en una danza peligrosa de conquista y resistencia. La inteligente estrategia de Mehmed II, quien había planeado la invasión meticulosamente, contrastaba con la improvisada defensa de Constantino XI. Pero en medio de este conflicto, un elemento crucial no puede pasarse por alto, asterisco, las fuerzas externas que a veces deciden el resultado de una guerra son tan invisibles como los generales en el campo de batalla.
Factores como las alianzas, las traiciones y las decisiones políticas tienen un peso que muchas veces pasa desapercibido. Al evaluar el final de Bizancio, es esencial considerar la influencia de la fe. La religión desempeñó un papel vital en estos últimos días. La Iglesia ortodoxa había estado entrelazada con la identidad bizantina, y el asedio otomano se interpretó para muchos como una cruzada contra la fe. ¿Cómo afecta la religión a la moral de un pueblo en tiempos de crisis? La respuesta a esta pregunta es tan compleja como la historia misma, y la caída de la ciudad no fue solo una pérdida territorial, sino también espiritual. Los días previos al asedio fueron angustiantes. Durante esos momentos, el temor se convirtió en aprehensión, y la ocupación se materializaba lentamente. Las tensiones aumentaban. El morbo del incierto mañana se adueñó de la psicología colectiva de la ciudadanía. Pero lo que resulta fascinante es que, a pesar del miedo, hubo signos de resistencia activa. Partidarios de la libertad y la independencia surgieron del desánimo. Y así, los últimos días de Bizancio se convirtieron también en una veneración de la lucha y el valor. A medida que nos acercamos al desenlace inevitable de esta épica historia, uno no puede evitar sentir una profunda tristeza. A través de los sufrimientos, las luchas y los sacrificios de aquellos hombres y mujeres, la esencia humana brilla intensamente. La pregunta que todos deberíamos hacernos al reflexionar sobre la caída de Bizancio es: ¿qué legado dejaron las últimas llamas del imperio? La respuesta no se limita a la historia militar, es un recordatorio de la resiliencia y del espíritu indomable de las personas que, en los momentos más oscuros, encontraron la manera de resistir. En esta narrativa rica y multifacética, cada aspecto que hemos explorado, desde las divisiones internas hasta el impacto de la fe y la resistencia a las innovaciones militares, conduce inevitablemente a la revelación más sorprendente de todas. El legado que la caída de Bizancio dejó en el mundo moderno es quizás más potente que la historia de su destrucción misma. Al perderse una civilización, el renacer de ideas, arte y cultura emergió, dando lugar al renacimiento que transformaría el continente europeo para siempre. Todo esto anticipa lo que viene a continuación. En la segunda parte de esta narración, profundizaremos en las reflexiones sobre cómo la caída de un imperio lleva consigo lecciones profundas sobre la naturaleza humana, sobre la vulnerabilidad de nuestras sociedades y sobre la adaptabilidad que nos define como civilización. A medida que revelamos los secretos ocultos en las páginas de la historia, prepárate para descubrir cómo, incluso en la derrota, hay destellos de esperanza y robos que muestran cómo los finales a menudo son, de hecho, nuevos comienzos. Pero por ahora, quedémonos con el eco de aquellas últimas batallas y de los valientes que defendieron su hogar hasta el final. La historia de Bizancio no ha terminado, en realidad, está a punto de transformarse en algo aún más grandioso. Mientras nos adentramos en esta segunda parte de nuestra exploración sobre la caída de Bizancio, es crucial reflexionar sobre el impacto que estos eventos tuvieron no solo en la ciudad y su imperio, sino también en el mundo entero. La caída de Constantinopla en 1453 no fue un suceso aislado, fue el catalizador de transformaciones profundas que se extendieron mucho más allá de las murallas de la ciudad. ¿Cómo puede un evento de esta magnitud resonar a lo largo de los siglos? Uno de los efectos más inmediatos de la caída fue la diáspora del conocimiento y la cultura bizantina. Los eruditos y refugiados que huyeron de la ciudad en ruinas llevaron consigo un legado de textos, arte y tradiciones intelectuales que iluminaron a las naciones occidentales en su búsqueda de un nuevo renacimiento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la cultura, en medio de la destrucción, puede seguir viva y seguir floreciendo? De hecho, esto resulta ser uno de los paradoxos más conmovedores de la historia. Mientras los muros caían, las ideas encontraban nuevas alas. Los académicos bizantinos se convirtieron en puentes entre el antiguo conocimiento griego y la Europa renacentista, influenciando a pensadores como Petrarca, Maquiavelo, y muchos otros que redescubrieron el humanismo clásico. Sin embargo, no se debe subestimar el temor que la caída de Bizancio suscitó en otras naciones europeas. El avance otomano no solo fue percibido como una amenaza militar, sino como una posible fase de evangelización islámica que podría extenderse más allá de la península de los Balcanes. Este miedo fue uno de los factores que unieron a las potencias cristianas en Europa. Puede ser que el miedo, una emoción a menudo destructiva,
haya tenido también el poder de unir en la acción? Unir inercia. Esto creó un sentido de urgencia que llevó a nuevas alianzas, aunque efímeras y a menudo frágiles. Los reinos cristianos, aturdidos por la caída de un bastión tan significativo de la fe, se vieron obligados a replantear sus propias estrategias en un mundo que rápidamente cambiaba. Las huellas de la caída de Bizancio se extendieron también a la esfera comercial. Las rutas comerciales que antes pasaban por Constantinopla, vitales para las economías de Europa y Asia, se vieron alteradas por el ascenso otomano. Esto impulsó a las naciones en busca de nuevas rutas hacia Oriente. ¿Cómo puede un cambio geopolítico rediseñar el mapa del comercio global? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la búsqueda de nuevas oportunidades, lo que llevó a exploradores como Cristóbal Colón a embarcarse en expediciones hacia el oeste en busca de nuevas rutas hacia la India. Esta búsqueda no solo cambiaría la economía europea, sino que también marcaría el inicio de la era de las exploraciones y con ella, el contacto entre culturas que parecía impensable hasta entonces. En el ámbito cultural y artístico, el legado bizantino dejó una huella indeleble en el arte y la arquitectura del Renacimiento. Los ritmos melódicos del canto ortodoxo y el esplendor de los mosaicos bizantinos sirvieron de inspiración a artistas y músicos. ¿Cuál es el poder de la belleza y la estética para trascender el tiempo? El arte bizantino, con su énfasis en luminosidad y espiritualidad, se convirtió en símbolo de una era que valoraba cada vez más el humanismo y la individualidad. Al caer Bizancio, se sembraron las semillas de nuevas formas creativas que florecerían en los siglos venideros. La caída de Bizancio también tuvo profundas repercusiones en la teología y el pensamiento religioso. La pérdida de Constantinopla fue vista por muchos como una señal apocalíptica, una advertencia del poder de la fe y la fragilidad de la tierra. ¿Cuál es el papel de la religión frente a la adversidad? En este contexto, el Islam, bajo el liderazgo otomano, no solo se estableció como una fuerza militar, sino también como un sistema de creencias que prometía éxito en el más allá. La conversión forzada de muchos cristianos ortodoxos y la nueva interpretación del Islam también establecieron bases para futuros diálogos interreligiosos. Las repercusiones de esto aún se sienten hoy en día en las relaciones entre el mundo islámico y las identidades cristianas. A medida que las narrativas de resistencia y caída se esbozan, se destacan las historias individuales que a menudo se pierden en las crónicas de la historia. ¿Quiénes fueron aquellos anónimos que lucharon por su hogar y su fe? A través de sus sacrificios, no solo definieron el espíritu de un imperio que caía, sino que también dejaron un legado de valentía. La dedicación de los soldados bizantinos, así como las historias de las mujeres que sostuvieron el hogar en medio de una guerra, demostraron que el valor humano puede ser tanto un acto de resistencia como un acto de amor. La batalla no solo fue física, sino también espiritual y emocional. Constantino XI, en su última defensa, se convirtió en un símbolo de heroísmo que sería recordado a lo largo de los siglos. ¿Qué significa ser un líder en tiempos de desesperación? Su determinación por mantenerse firme hasta el último momento no solo destacó la lucha del imperio, sino también la dimensión humana involucrada. La imagen de Constantino enfrentando la adversidad ha sido idealizada, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo de lucha y resistencia ante el ocaso. Como no podría ser de otra manera, a medida que el siglo XXI avanza, el estudio de la caída de Bizancio nos ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza humana. Las adversidades, aunque devastadoras, pueden dar pie a nuevos comienzos. ¿No es nuestra historia una sucesión de caídas y renacimientos? Al reflexionar sobre el legado de Bizancio, se nos recuerda que los fracasos pueden convertirse en oportunidades para volver a evaluar quiénes somos y hacia dónde vamos. La caída de un imperio puede ser la semilla de una nueva era de crecimiento, individual y colectivo. Finalmente, al mirar hacia atrás en estos momentos críticos de nuestra historia, podemos encontrar consuelo en la resiliencia del espíritu humano. La historia de Bizancio, aunque marcada por un final trágico, está llena de inspiración, lucha y esperanza. Las páginas de la historia nunca cierran completamente, siempre dejan espacio para la interpretación, la reflexión y el aprendizaje. Recordarnos de la caída de este gran imperio no solo nos permite honrar su memoria, sino también abrazar la verdad de que cada final contiene la semilla de un nuevo comienzo. Así,
Al concluir esta narrativa sobre la caída de Bizancio, recordamos que la historia está escrita en las vidas de aquellos que lucharon, soñaron y perseveraron. Su legado perdura, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar la luz. Asterisco, ¿y tú? ¿Qué legado deseas dejar en este mundo? Asterisco, la historia tiene una forma extraña de reiterar que, en la conexión entre nuestras luchas y esperanzas, encontramos el hilo común que une a toda la humanidad. En los ecos de Bizancio, escuchamos un llamado a recordar y a aprender, de modo que jamás perdamos de vista la luz que puede surgir de la oscuridad.